Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa, como todas las semanas. Esto es La Rosca en su tercera temporada. Originalmente, la intención de este programa era hablar de política, pero como la política tiene un montón de aristas, le hemos encontrado una vuelta de rosca más y estamos hablando de otros temas con más profundidad que hacen a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Como siempre, si estás viendo este programa en un canal de televisión por cable o por aire, después de la media hora podés terminar de verlo en las plataformas de YouTube o Spotify de la página web elinfluencer.com.ar. Y hoy vamos a hablar de sexualidad, o de sexo si quiere, como le parezca, pero nada prohibido para menores. Y está con nosotros una amiga personal muy querida, la licenciada Sabrina Ríos. Ella es licenciada en psicología. Si este programa lo va a ver con alguna persona menor de edad, que esté con algún adulto, porque puede herir algunas susceptibilidades, que no debería. Pero puede que tengan que explicar algunas cosas. Sexóloga, terapeuta, Gestáltica, terapeuta gestálquica y dula. dula, y qué más les sigo agregando. Bueno, pero Un esto solo viene al caso. Con eso ya tenemos como para arrancar. Muchísimas gracias por haber venido, Sabri. Gracias por la invitación. Sabri, arranquemos por lo básico. Cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿Qué es? yo iba a empezar por ahí para retarte. No podemos hablar de sexualidad o de sexo como ustedes quieran, en realidad. Bien. Bueno, listo. Usted réteme que además tiene confianza. Igualmente, creo que a quienes nos estén escuchando se pueden hacer esa pregunta. Es una pregunta disparadora con la que a mí me gusta empezar siempre mis charlas o talleres, y es qué es la sexualidad, ¿no? Para cada uno. Y por lo general nuestro cerebro hace como una acotación inmediata por todo el bombardeo de información que recibimos y pensamos en el sexo. Y cuando pensamos en el sexo, además, pensamos en un sexo heterosexual y por lo general monogámico, depende de qué es lo que estemos planteando sobre el sexo, y un sexo que básicamente consiste de penetración, ¿no? Es coito, punto. En hacer el amor. En hacer el amor, bueno, puede ser, en muy pocos casos. Pero se reduce el concepto amplio de la sexualidad a sexo y, como te acabo de hacer esa liñita así, a coito. Entonces queda como muy empobrecida lo que es nuestra sexualidad, y de hecho cuando entramos en espacios de debate, de por qué, por ejemplo, ¿no? La educación sexual sí o la educación sexual no, muchos parten desde esta acotación que te acabo de hacer para ponerse a favor o en contra, ¿no? Claro. La sexualidad, en realidad, a mí me gusta resumirla como, en algún momento decía lo que somos, y creo que es más pertinente decir lo que estamos siendo. Porque tiene un componente, la sexualidad, cambiante, permanente. Nosotros nos acompaña desde antes de nacer, desde que se enteran que nos están gestando y toda la información que traemos desde ese momento y que nos van incorporando, ¿no? De mi hija o mi hijo o mi hija va a ser de tal o cual manera, o de hecho el mismo contexto ya que va acompañando, el lugar a donde te van a recibir, cómo, todo eso va ya formando también parte de lo que va a ser tu sexualidad, la influencia que vas a tener, y la sexualidad te acompaña por lo menos hasta donde sabemos de estos planos, hasta que te mueres. O sea que nunca deja de modificarse tampoco a través de los distintos momentos y las etapas de la vida, los momentos cruciales, como por ejemplo el pasaje de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la juventud, a la adultez. En esos momentos vamos teniendo como cambios más significativos que también van modificando nuestra sexualidad. Y después, en el medio de esas etapas, también tenemos como otros componentes que la van nutriendo, ¿sí? Y no tiene que ver con la genitalidad. Es que incluye, como te decía recién, es lo que estamos siendo, porque el concepto de sexualidad abarca desde la identidad, la expresión de género, abarca el sexo, abarca la genitalidad, abarca el vínculo, y todo lo que nosotros somos o estamos siendo, como te decía recién, es en relación a un otro, o sea que también implica a la relación que tenemos con el ambiente o con las personas de ese ambiente. O sea, es mucho más amplio que solamente sexo, como decíamos recién. Claro. Y el sexo es genitalidad, por un lado, lo puedes tomar desde este lugar, como la genitalidad que tenemos, que no nos determina obviamente a quiénes somos. Ese es el componente cultural que se suma y como que de alguna manera vamos naturalizando nosotros o reduciendo también a la genitalidad todos estos componentes culturales que van formando a la persona que somos. Y por otro lado lo podemos tomar también como el sexo como una actividad, como cuando tengo sexo con alguien, ¿no?
Podemos hablarlo desde estos dos Y lugares. tiene que ver con una cuestión de autopercepción también, de cómo me siento o cómo me identifico. Porque esto de la genitalidad está muy asociado a varón-mujer, punto, se terminó ahí, Sí. y ahí es donde te termina la discusión algunas personas que no admiten que la sexualidad es mucho más amplia. Sí, que de hecho hasta cuando hablamos de la genitalidad no solamente existen dos sexos, ¿no? Podemos hablar de un tercer sexo y también ahí empiezan ya las violencias. En el momento en el que una persona, por ejemplo, nace con una genitalidad no definida, muchas veces quienes toman la decisión de definir la sexualidad, o el sexo en realidad en este caso, es el equipo médico. O sea que En si base tal a... vez en base a lo que se les ocurre, ¿no? Ujú. Determinan que vos vas a tener una genitalidad femenina o masculina de acuerdo a lo que les pinte, básicamente, y después de ahí vos te tienes que ir acomodando a esa genitalidad. Y te someterán a tratamientos médicos para terminar de definir esa Por genitalidad ejemplo, para que se desarrollen por más ejemplo, alguno de los dos. sí, una lucha de la intersexualidad es que se los reconozca como un tercer sexo y que ni siquiera se tomen esas atribuciones en el inicio de la vida. O sea, acabas de nacer y ya te imponen que vos tienes que ser hombre o mujer de acuerdo a la genitalidad, cuando en realidad esos son conceptos mucho más amplios que están influidos por la cultura, no por la genitalidad. Eso es algo que hemos ido creyendo. O sea, es una creencia, nos han inculcado esa creencia, el binarismo de que todo es o femenino o masculino. Y parte de la genitalidad es como la defensa, ¿no? Como, bueno, pero si te decimos que sos mujer porque vos tienes vulva o porque tienes pene, sos un hombre, cuando en realidad tiene que ver con toda una construcción cultural. Dijiste pene y no dijiste pajarito. No, no. Perdón, esa costumbre que hay, ¿viste? De ponerle otros nombres a lo que ya tiene uno. Bueno, pues te imaginarás que yo tengo mucho, ahora trato ya de no, pero vos que me conoces un poco y bastante, suelo discutir mucho. Sí. En estos temas trato ya de no discutir porque ya termina a veces causándome gracia o espanto, ¿no? Como voy a las polaridades. Pero te cuento que hace unos meses, estaba compartiendo una comida con gente conocida, de muchísima confianza, y entramos en estas discusiones, ¿no? Como sobre la sexualidad en distintos, estábamos hablando de relaciones en realidad, las relaciones abiertas, que las relaciones monogámicas, ¿no? Y bueno, una cosa va llevando a la otra. Y en un momento, esta persona con la que yo estaba discutiendo me dice, pero bueno, se van a los extremos también. Ahora hasta en las publicidades a la hora del almuerzo salen vaginas. Yo no veo tele, no sabía de qué me estaba hablando y me cuenta que es un comercial que no sé si quieren vender una crema o algo, ¿no? Alguna cuestión para la vulva. Entonces yo le digo, la vagina no, la vulva. Y me dice, bueno, ves, ahora ya le cambian el nombre y ya están haciendo cualquier cosa. Claro, Y no, eso habla de la no, señora. desinformación que tenemos. Para eso sirve la ESI, Exactamente. entre otras cosas. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho poder informar, es como trato de que ese sea mi rol en los espacios en los espacios que ocupo y es para mí ha sido muy fuerte como estudiante darme cuenta de que cuando hablamos de patriarcado lo vemos como algo que está así como, es algo como externo, como lejano, ¿no? Y cuando vos te pones a estudiar, en mi caso, la sexualidad humana, por ejemplo, te das cuenta que hasta nuestros genitales tienen nombre de varón. ¿Y para qué vamos a hablar de que es porque los hombres por lo general eran los que accedían a poder hacer estudios porque nosotras ni siquiera teníamos habilitada la posibilidad de formarnos, de estudiar, de investigar, etcétera? Pero para mí, por ejemplo, ha sido muy fuerte, primero la explicación, ¿no? De por qué las personas por lo general conocemos a la genitalidad femenina como vagina, solamente reducida a ese orificio que es una sola parte de todo lo que de lo gigantesca que es nuestra vulva, ¿no? Sí, No sí, me sí. refiero a tamaño, ¿no? Sino No, de todo lo a que toda la su compone. estructura, Que todo es lo que la mujer. compone. Y es de las otras preguntas que a mí me gusta mucho hacer. ¿Vos sabés qué significa vagina? No tengo ni idea, así que vamos por ahí. Significa vaina. Es la vaina donde se enfunda la espada. O sea, toda nuestra sexualidad está nombrada también desde una perspectiva machista y patriarcal, a donde nosotros terminamos siendo, y esto también para hablar de roles de género, ¿no? Que hablaba hace un rato de esto, de la cuestión cultural, sobre que la ponen sobre nuestra genitalidad, pero que tiene que ver con otras cosas. Nuestra función como seres humanos, en el caso de las mujeres cis, termina siendo una función de objeto que satisface el deseo de un otro.
en este caso es del varón. Y en este ejemplo claro lo podemos notar. Nosotros somos la funda, la vaina, perdón, donde se va a enfundar la espada, y no tenemos como otra función. De hecho, tiene, no sé, menos de 30 años el estudio del clítoris, que hoy por hoy sigue habiendo gente que no sabe ni siquiera que existe, menos dónde está y menos se toman el trabajo de buscarlo o averiguar en el momento de un encuentro sexual con otra persona, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que el clítoris, por ejemplo, hasta ahora la única función que se le conoce es el placer. Claro. Y está apoyado de los libros, no existe. Porque no tiene que tener placer a ustedes. nadie le interesa que las mujeres experimenten placer. Nuestra función, y ahí entra también, ¿no? El rol de la iglesia, bueno, y toda la moralina que se pone sobre nuestra sexualidad. Y el rol de nosotros termina siendo reproductivo y de objeto para satisfacer a un otro, que por lo general es varón, porque ¿para qué vamos a hablar de homosexualidad también dentro del sexo, no? Tiene que ser un sexo además heterosexual. No, claro, porque lo otro ya es una aberración. Todo lo que no sea heterosexual es considerado por, no sé si muchos o pocos, por algunos sectores o por algunas personas ya como una aberración, una desviación a la moral, la ética, las buenas costumbres. Bueno, y mira, yo he sido estudiante de psicología, ya no me acuerdo hasta qué año, pero no hace mucho. O sea, hace 10 años, cuando yo iba a la facu. 2018 o 19 te recibiste, ya vamos a hacer cuenta. Sí, 2016 creo. Bueno, más o menos. 17, 16 bueno, o 17, pero por ahí. Ahí está. Pero ponele que en el 2010, que yo estaba en la universidad y estaba estudiando, a mí me seguían enseñando en una universidad nacional, con el prestigio que tiene la universidad a la que yo iba, a la desviación sexual, ¿no? Me la enseñaban a la homosexualidad como una desviación. O sea, es algo totalmente aberrante que siga ocurriendo. De hecho, la transexualidad, estaban dentro de los libros, de los manuales de diagnósticos en la psicología. De hecho, hoy las personas trans siguen como luchando en contra de, por ejemplo, las obras sociales, ¿no? Que no te reconocen, no reconocen tu identidad. Hay muchas trabas que tienen que ver con esto y porque se lo sigue asociando con un trastorno, con una enfermedad. Con razón todavía es contemporáneo. Hoy, claro, todavía hoy hay gente que sostiene que cura la homosexualidad, como si fuera una enfermedad. Exactamente. Sí, y por eso también creo que hay tanta gente en contra de la educación sexual, porque están muy desinformados. O sea, vos fíjate que la base histórica, cultural, está errada, porque tiene otros fines también, ¿no? O sea, por ejemplo, la familia en sí, yo entiendo que uno se quiera comprometer con alguien porque vos sientes ese deseo y puedas, no sé, querer también reproducirte con esa persona, todo desde el deseo, que igualmente está intervenido por lo cultural, valga también la aclaración, pero vos puedes ir tomando ciertas decisiones con cierta libertad también, que no me voy a meter en eso porque realmente creo que muy pocas libertades tenemos. El problema es cuando todo eso se lo toma como lo natural, ¿no? Como que hay un Dios que manda a que vos formes una familia, cuando en realidad lo que hacemos formando familias, estoy hablando como en un extremo también, pero la idea es más de control, ¿no? Sistemático sobre las personas y la forma en la que se vinculan para seguir sosteniendo un sistema político y económico. No tiene que ver con el amor. No, porque además la conformación de familias y la procreación tienen que ver en muchas culturas con cuestiones religiosas y de población y de crecer en volumen, de masa y etcétera, etcétera. Digo, tienen que ver con sostener cierto linaje o ser muchos porque estamos en guerra. Digo, pero se sigue sosteniendo aún hoy. Y el tema es que nadie o sea, no hablo de nadie y de todos, pero la idea sería no generalizar tanto, pero por lo general, las personas no nos cuestionamos esto. A mí muchas veces me preguntan si yo estoy en contra de la monogamia porque suelo hablar como abiertamente en contra, para los oídos, ¿no? Pero en realidad no es que yo esté en contra de la monogamia. Yo estoy en contra de que se la imponga como la única forma natural, además,
Claro, de porque, relacionarnos. exacto, porque la tenemos todas asumida. Vos empezar una Exactamente. relación con una persona y sin decir absolutamente nada, se asume, Muchas cultural y cosas. religiosamente, se asume que ya es monógamo, entonces ahí arrancan las traiciones, arrancan otra serie de cuestionamientos, pero porque ya está asumido y ya, porque es normal. Y que es para mí es el gran error de la monogamia. No es la monogamia en sí, está perfecto, si a vos te copa esa manera de vincularte, está súper genial. El problema es que no nos cuestionamos lo que la monogamia nos propone porque lo damos por sentado. Yo creo que sí hay tanta, pero hay gente que la niega. Que se niega a entenderlo, porque parte también de una estructura, y que vos lo decías hace rato, es muy difícil hablar de patriarcado, porque el patriarcado no es una cosa física, es un sistema, y al ser un sistema no tiene volumen de forma, entonces no podés echarle la culpa a ese o a esa persona. Pero al ser un sistema, hay mucha gente que elige desconocerlo porque también elige no cuestionar la forma de vida occidental que tenemos mandada. Sí, que hasta ahí yo estoy de acuerdo cuando vos hablas de elección. Yo me doy cuenta que esto es así, pero elijo no hacerme cargo de modificar nada porque yo así estoy tranqui, o no, pero es el malo conocido, al que estoy acostumbrado, buenísimo. El problema es cuando hay personas que te dicen que por esto, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, los trastornos o las desviaciones fundados en tu propio desconocimiento. Vos me dices que sí hay mucha información, y es cierto, hay mucha información, pero no tenemos como la aprobación social, por suerte, no tenemos la aprobación social del lado de las otras formas de relacionarnos, y eso te obliga a que te la cuestiones. O sea, ¿yo por qué quisiera una relación poliamorosa? ¿Qué pienso yo que es una relación poliamorosa? ¿No? Eso no nos preguntamos sobre la monogamia. Yo en ningún momento de mi vida me he preguntado, antes de estudiar, etcétera, si haciendo ya una adulta, me gusta la monogamia, me siento cómoda con la monogamia, la elijo, es la forma en la que yo quisiera relacionarme, Claro. cómo me siento con la, no sé, con la exclusividad sexual o la exclusividad afectiva o con los niveles, ¿no? de afecto que uno empieza como a repartir cuando está en una relación monogámica. La relación se pone por encima del resto de las relaciones. Alguna vez nos hemos preguntado, ¿es más importante esta relación que el resto de las relaciones? Capaz que, no sé, un amigo o una amiga que la tienes hace 20 años a la par, está en buenas y malas y todo, pero de repente te pones de novio y desapareció esa persona. Como ya dejamos de nutrir esas relaciones y de cultivarlas, ¿no? Es como, la monogamia abarca mucho. Mucho, mucho, mucho. De hecho, es como la zanahoria que se persigue. Yo, por ejemplo, que soy de la generación del 80 y casi terminando el 80, era un objetivo de vida. Conseguir una persona, ¿no? Ponerte de novia, formar una familia y La ponerle que te diga a los 30. Yo te estoy hablando de cuando tenía 15 años. No, y es la media naranja, La media el que me naranja, enseña, sí. me empuja, me da vida, todo eso, toda esa cosa romántica que hay dando vuelta. Pero también cuando hablas de otro tipo de vinculaciones o otro tipo de relaciones, viéndolo desde el lado del que no tiene ganas de entender, se le puede hacer un poco complicado porque todo tiene un nombre diferente. Digo, vos hablas de un vínculo de exclusividad sexual o de exclusividad afectiva, y hablas de relación abierta y de poliamor, y son cosas totalmente diferentes. Te la reducen en, esto es un festival, estos son... Una orgía. Claro, estos viven de orgías, y no funciona así. Bueno, creo que lo bueno, ¿no? Volviendo a la primera pregunta de qué es la sexualidad y relacionando también con la educación sexual, que se habla de ideología, ¿no? Ideología de género, o ideología de embrismo género. le dicen ahora también. Qué desgracia. Embrismo, bueno, son cosas horrendas, horrendas que le pasa por la cabeza a la gente, que también es por lo mismo, porque no te sientas a cuestionarte 2 segundos lo que estás diciendo, como cuando le dicen feminazis a las feministas, es como, ¿para qué entrar, ¿no? en esos detalles? Pero volviendo al concepto de sexualidad, y si vos te pones a pensar que yo te estoy pudiendo decir a vos ahora, con la edad que tenemos, y ponerle que vos nunca me hayas escuchado ni nada, no tengas idea de sexualidad y me invitas para eso, ¿no? Y yo te digo a vos que la sexualidad es lo que vos estás haciendo y que va cambiando a lo largo de tu vida y que tiene que ver con la salud, que existe la salud sexual, partamos en la base, y que la salud sexual forma parte de la salud integral. Pero la salud sexual, te voy a cortar un cachito, porque la salud sexual existió siempre, pero siempre desde el machismo. Porque siempre la mujer era la malco, ¿no? Si estás de mal humor, porque estás mal atendida. Pero pues, te das cuenta que... Pero siempre existió.
Pero te das cuenta que hasta cuando se habla de la Malco, es culpa nuestra que ustedes lo hagan mal. Claro, totalmente. Totalmente, digo, pero existía. ¿Cómo es lo de la salud sexual? La salud Porque tampoco se entiende. Claro, bueno, a mí me gusta hablar del concepto de la sexualidad para que entendamos que abarca muchos aspectos. Y la salud sexual tiene que ver con el bienestar a todos los niveles, el nivel físico, emocional, psíquico, a nivel vincular, como te decía al principio, que todo eso esté estable, que vos puedas sentirte una persona libre de ser, estar y compartirte en el mundo sin ningún tipo de prejuicio o de violencias sobre tu persona por tomar decisiones que tal vez para los demás o para el estándar social estén por fuera de la norma, ¿no? Claro. La salud sexual, de hecho, existen los derechos sexuales que pocas personas saben, ¿no? Por ejemplo, desde el derecho a experimentar placer, es un derecho. Yo preguntaría en las casas de las personas, sobre todo las relaciones heterosexuales y sobre todo a las mujeres cis, qué tanto placer experimentan en sus relaciones. Y no se lo ve como un derecho, se lo ve como una opción, con suerte, ¿no? Como una obligación. Como una el obligación, débito conyugal. pero no para una. Es para el otro. No, es para por servir al rol otro. de objeto Sí. del que te hablaba hace un rato. Pero tenemos desde ese derecho hasta el derecho a elegir cómo, cuándo, con quién y cuántos hijos queremos tener, si es que queremos tener o no queremos tener. ¿Con quién o quiénes? O con quién o quiénes, etcétera, ¿no? O sea, abarca, los derechos sexuales son bastante amplios y abarca todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad puesto en derecho para que los podamos adquirir, porque si no están siempre puestos en la vereda del frente. No son derechos nuestros. En el caso de, como te decía recién, la educación sexual, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos amplios para entender que lo que les estamos dando a los niños, por ejemplo, en un nivel educativo, es la posibilidad de conocerse, de saber quiénes son, cómo son, para ir comprendiendo los cambios, no solamente físicos, fisiológicos, sino también psíquicos, emocionales. Para esto, la educación emocional, los cambios hormonales, ¿no? Que a los adultos, por lo menos de mi edad, y creo que seguimos un poco más o menos en la misma, ¿no? Pero los cambios nos han cacheteado. No hemos sabido cómo subirnos a los cambios que venían a acontecer en nuestra vida y que además son súper predecibles porque sabemos que vienen, ¿no? La adolescencia es inminente. O sea, llega un momento en la vida en el que vas a ser adolescente. En la escuela te pueden ir acompañando desde la educación sexual integral a que vos vayas comprendiendo todos estos cambios y a que también puedas tener un mejor vínculo con vos y también de esa manera vincularte mejor con los demás. De hecho, hasta puede tener un impacto positivo seguro en el bullying, ¿no? Cuando vos empiezas a comprender las esferas de la sexualidad de una manera más amplia y más amable también, empiezas a entender que mucho de lo que tal vez te burlas es un problema tuyo, no es un problema del otro, ¿no? Desde las cuestiones físicas hasta las decisiones que tomamos de cómo relacionarnos, como hablábamos recién, o la identidad de la persona, ¿no? Como que son cosas que van más allá de tu opinión o de tu burla y que muchas de ellas no son decisiones, son hechos personales. Y cómo se comporta el otro y cómo lo podés reprimir y hacerle una vida infeliz a otra persona que podría ser libre y transitar su vida sin ningún problema, Sí, que es el ideal, digo, ¿no? De hecho, imagínate que todavía seguimos hablando de la salida del closet. O sea, el closet tiene que ver con la falta de información, la falta de educación y todo el bombardeo de hostilidad que tenemos con las disidencias y el colectivo, ¿no? O sea, el tener que meterte en un closet simbólico, al menos, tiene que ver con la falta de libertad y de seguridad, porque aquí no estamos hablando de si me aceptan, no me aceptan, me quieren, no me quieren. Aquí estamos hablando de, me puede llegar a matar. Totalmente. Entonces el closet termina siendo un lugar de refugio y de seguridad. El otro día hablaba con unas personas que eran mayores de 50, 60 años, en su mayoría, y era como el comentario, ¿no? De, ay, has visto fulanito y también sutanito, de grandes recién, se han hecho homosexuales, ¿no? Claro, en realidad probablemente hayan sido desde siempre, pero no se animaban. Toda la vida, y conozco muchísimos casos, ¿no? Ese comentario como noticia también es un espanto, ¿no? Sí. ¿Viste quién se hizo puto? ¡Ay, por Dios! Sí. O por quien quieran creer, digo, es un espanto, ¿no? Sí. Creo que eso igual, tanto eso como cualquier tipo de comentario que podamos hacer sobre la vida de otras personas, tiene que empezar a ser decisión personal el correrse de esos lugares,
¿no? Ahora se escucha mucho el no se opina del cuerpo ajeno. Yo tengo mi hija de 2 años y medio que hace 2 días a su bisabuela le ha dicho no se opina del cuerpo porque la abuela estaba hablando de ella misma y ella le puede decir hoy con 2 años y medio no se opina porque comprende que está hablando de sí misma y de su cuerpo y que está opinando feo, ¿no? Yo no he tenido esa posibilidad. De hecho, No, he sido ninguno. víctima de las opiniones de la gente. Creo que hasta incluso hoy por hoy sigo siendo víctima de eso, ¿no? Y yo también he sido victimaria en un montón de oportunidades porque nos creemos con el derecho de opinar sobre los demás. Hasta a mí me causa gracia que, como te decía hace un rato, no consumo televisión hace muchos años, pero sí, obviamente tengo redes sociales, trabajo en las redes sociales, te llega igual la información. Pero antes, yo no sé, era una niña de 13 años que no veía la hora que lleguen las 2 de la tarde para poner el programa de Chimentos. Eso en mi vida ha ido cambiando, yo he ido incorporando otros hábitos y me olvido que eso existe, creo que ya no existe. Y por ahí viajo a, no sé, a la casa de mi abuela y me doy cuenta que mucho de lo que ella es tiene que ver con esa influencia, ¿no? Como que nos creemos con el derecho de opinar sobre el otro simplemente porque el otro está al lado y existe. ¿Y para qué del cuerpo, no? Porque lo que estás viendo como si yo estaría exponiendo el cuerpo que tengo para que vos puedas tener derecho sobre él y opinar. No, y el clásico es, ay, qué gordo que estás, no te veía hace tanto, ¿qué le importa, señora? Señor, o qué flaca que estás y los hijos para cuándo, y siempre tratar de ponerle tu propia perspectiva al cuerpo o a la vida del otro. Ujú. Sí, exactamente, y sin darnos cuenta de esto, ¿no? Volvemos de nuevo al concepto de sexualidad, que no somos solamente un cuerpo, porque también ese reduccionismo de la genitalidad, por ejemplo, nos lleva a pensarnos desde una mirada, ¿cómo te puedo decir? Me sale lineal, no es lineal la palabra que estoy buscando. Horizontal. No, No, es como una mirada hegemónica, es lo más cercano, no es esa la palabra que quiero usar, pero es como cómo hay que ser, ¿no? ¿A qué aspiramos ser? claro. Entonces, tienes que ser dentro de eso, si tienes vulva, tienes que ser mujer, tienes que ser hetero, tienes que ser monogámica, tienes que ser delgada, tienes que ser alta, tienes que tener tetas, culo, etcétera, ¿no? De Es como que de preferencia repente, rubia de y preferencia de- rubia, claro. de tez blanca, etcétera, ¿no? Leí un informe hace unos días donde, bueno, no me acuerdo los números obviamente, pero hablaban de la influencia negativa que tienen las redes sociales, sobre todo en adolescentes, ¿no? Por esto de la imagen hegemónica a la que se aspira. Y esto hablaba de que ahora con la inteligencia artificial, perdón, ya ni siquiera son reales las personas con las que nos comparamos, porque ya hay hasta incluso modelos creadas con inteligencia artificial para hacer campañas de ropa, de perfumes, etcétera. Entonces ya ahora nuestros, yo pienso en en nuestra descendencia, ¿no? Como los chicos más pequeños que ya se crían en esta era con inteligencia artificial, ya ni siquiera se van a comparar con gente que existe. O sea, ya de por sí nosotros veníamos totalmente trastornados porque nos comparábamos con gente que tal vez sí existe, pero es un poco inalcanzable porque cada uno tiene su cuerpo. Ahora ya ni siquiera existe esa Claro, gente. ahora ya es un modelo creado. Y toda esta presión venía siendo ejercida durante muchos años a las mujeres, pero no nos dábamos cuenta que al hombre también le ponían mucha presión. Porque a partir de que empezaron a hablar los feminismos, empezaron a alzar la voz, empezaron a hablar de sexualidad, de opciones, de libertad y demás, nos empezamos a dar cuenta de cuánta presión este sistema también le puso al hombre, que es parte víctima y no lo quiere ver. Totalmente. Esto que vos hablabas hace un rato, ¿no? De los que eligen mantenerse como en estas ideas arcaicas, no se dan cuenta o no tienen ganas o no están permeables para darse cuenta de que el patriarcado y el machismo excede a las personas Claro. y no diferencia en géneros. O sea, nosotras y todos somos víctimas de este sistema, porque todos la terminamos pasando muy mal. Hoy por hoy no sabemos relacionarnos realmente y hay algunos sectores que culpan al feminismo porque la mujer está empoderada, porque hoy por hoy ya hay ciertas cosas que no permitimos o para las que no estamos disponibles, como No, y- por ejemplo violaciones, ¿no? O sea, es muy loco cuando vos te pones a pensar realmente esto de cuando te contestan, bueno, ya no se les puede decir nada, ¿no? Me puedes decir un millón de cosas siempre y cuando no abuses de mí, Claro, decime lo que se te dé la gana, pero sé un pero con cachito amable, respeto. viejo, por lo menos, ¿no? Pero con respeto, Claro. igual que cualquier persona trata a otra en el mejor de los casos. Yo creo que hay que cambiar el eje, ¿no? Digo, el eje de la visión, no culpar al feminismo porque las mujeres están empoderadas, sino decirle, che, muchacha,
Me parece genial lo que hicieron porque también empezaron a poner en la balanza todo el peso que tiene el hombre, digo, y esto viéndolo desde una perspectiva masculina, heterosexual y etcétera, etcétera. Digo, padre, proveedor, que no puede llorar, que no puede tener sentimiento, que también es una máquina de reproducir, aunque después le deje a cargo a la mujer, es el único que puede gozar, tiene un montón de cargas encima que causan depresión, que causan un montón de cosas. Entonces, en vez de combatir eso, cambiemos un poquito el eje. Sí, imagínate que, a ver, que como que quiero decir un montón de cosas al mismo tiempo. Por ahí nos olvidamos que nosotros en algún momento hemos sido niños. ¿Por qué te digo esto? Porque nos pensamos como en la problemática adulta desde el mismo, desde la misma adultez, ¿no? Y esto viene desde muy temprana edad. Todo lo que vos me estás diciendo, desde que vos te caes y a vos te dicen, parate, no seas maricón, los hombres no lloran, por ejemplo, Sí. y o te dicen a tu hermanita, cuídala, pobrecita, ¿no? Eso también es muestra de machismo. Claro. Que déjala pasar porque es mujer, ¿no? No se busca eso en realidad. Ah, un amigo nació su hija y lo primero que va a buscar un kit de limpieza de juguete. O la tabla de planchar, o la El cocinita, bebeque. o la... Claro, Te sí. van dando responsabilidades desde que naces. Claro, Solamente porque te han puesto un vestido rosita, ¿no? Como Claro, de claro. ahí en más. Al toque de chiquita tener que aprender a limpiar, es mucho estrés. Bueno, imagínate que si esa información nos va llegando a nosotras, solo que te digan desde que muy temprana edad que esto es cultural, que esto pasa aquí, que no pasa en todo el mundo y que no pasa de la misma manera que en la mayor parte del mundo pasa de esta manera, pero que no es una cuestión natural, no es celular, no es que vos naces así, Claro. sino que te van metiendo esto en la cabeza, te va dando la posibilidad de que vos tomes decisiones, de que vos elijas con qué de todo esto te quieres quedar o con qué no, o incluso con nada y hacer la tuya, porque tienes la libertad de expresarte como vos quieras. Y eso se puede ir dando desde temprana edad para que cuando llegamos a la vida adulta no tengamos todos estos problemas emocionales, psíquicos, vinculares, etcétera, que de por sí ya todos tenemos. Hoy Sí. por hoy no conozco a ninguna persona que no le pase lo que vos acabas de mencionar. Y hay muchas personas que esto, ¿no? Se compran el rol y lo actúan. Porque es una actuación. Porque si yo no estoy eligiendo, no estoy siendo libre de tomar la decisión de, por ejemplo, yo quiero ser proveedor, yo me siento más cómodo de esta manera y la verdad que no me llevo muy bien con ciertas actividades de la casa. Por ejemplo, que esto te lo puede decir una mujer y que el hombre en una relación heterosexual pueda decir, yo prefiero, la verdad, que quedarme en la casa, ¿no? Criar. Sí, sí. Sería muy, es muy loco. O vamos a media con los gastos. Vamos a medio con los gastos, Sí. etcétera, ¿no? Lo que sea, pero que quite cargas de mayor equidad, teniendo en cuenta también, obviamente, los privilegios, porque yo puedo cambiar dentro de mi casa, pero hay todo un sistema que empuja que empuja al Para un revés, lado, sí, ¿no? totalmente. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la autoayuda y el tema del, ¿cómo se llama esto? Del amor propio, ¿Qué, ¿no? qué daño le están haciendo a la gente con eso? Yo puedo trabajar con vos y puedo trabajar con tu autoestima y puedo trabajar, por ejemplo, acercándote recursos para que vos tengas un trato más compasivo y amoroso para vos misma o para vos mismo, pero todo un mundo te está diciendo que estás rota, que estás fallada y que necesitas desde, no sé, jabones con olor a rosas para la vulva hasta teñirte el pelo y lo que se te ocurra en el medio, porque vos no estás bien, ¿no? Todo el tiempo y desde que naces. O sea, vuelvo a usar el ejemplo de mi hija porque es muy pequeña, tiene 2 años y medio y ella ya es víctima de personas adultas que le dicen, sos delgadita o estás más gordita o mírate los pelos o no mírate los pelos, ¿no? Como todo el tiempo con esa liviandad sin darnos cuenta que, como te decía hace un rato, en la niñez nos vamos moldeando y es Claro. donde más receptivos estamos y qué importante sería tener mucha información para que eso como que vaya cayendo a la cajita que corresponde y cuando seas grande puedas tener muchísimos recursos para tener una vida más saludable, porque aquí no nos olvidemos que estamos hablando todo el tiempo de salud. No estamos hablando de caprichos, estamos hablando de salud. Claro, claro, estamos hablando de libertad, digo, ¿no? Y qué mejor que tener gente o seres libres. Porque recién hablábamos de un montón de cosas y siempre volvemos a hablar de sexualidad. Y creo que el resumen de todo esto, sin querer terminar la entrevista, es libertad absoluta para vos mismo, porque todo se resume a que si no es menor de edad y está consentido, vale todo y si nadie te lo puede cuestionar. O nadie debería poder cuestionártelo, porque lo que le estamos haciendo a los niños al decirle estás gordita, estás flaquita, le ponemos elita, le ponemos el diminutivo para hacerlo más amable, pero es tan cruel como decirle al otro, ay, mira cómo se hizo puto de grande.
tiene Sí. una carga de crueldad muy grande que por ahí no nos damos cuenta. O habrá gente que lo dirá con maldad, pero me imagino y quiero creer que son los menos. Mm, sí, se supone que eso uno lo dice como con buena intención, ¿no? Pero la No verdad hay. es que si es esto, es como volver a las bases del respeto, de si no te estoy preguntando es porque no necesito tu opinión. Básicamente, o sea, ¿qué te hace pensar a vos que yo no sé cómo soy o cómo estoy? Más allá de la libertad que vos puedas llegar a pensar que tienes de decirme cómo yo tendría que ser, porque también yo puedo estar perfecta y sentirme regia de la forma en la que estoy y vos lo puedes estar viendo como un error, ¿no? O como una falla. Sí, Desde el aspecto físico, la ropa que usas o la manera en la que eliges de relacionarte. sí, no y digo, pueden haber cuestiones también de yo me he visto así porque no tengo guita para otra cosa Además, sí. y estoy gordo o gorda porque tengo un desorden alimentario, porque no me Porque el alcanza dólar está a guita. 500 y solo me alcanza para comprar productos muy básicos que ya Sí, no son alimentos, también y puede pasar. meterte con eso es de verdad, es mucha carga para la otra persona desde tu buena voluntad o tu buena Yo te voy a predisposición. decir una palabra que para mí es fuerte cuando la escuchan las personas que suelen opinar así livianamente, pero es violencia, es violento, porque vos no sabes qué fibra estás tocando del otro y nadie te está abriendo una puerta. O sea, es como venir con una patada voladora y pegarle en el pecho al otro. Porque vos no sabes si esa persona, cómo le está pasando, si tiene recursos para tramitar esto que vos le estás diciendo o no. Y O cuando si, hablamos de o recursos, si tiene ganas o no tiene ganas de pero que cuando vos de hablamos estar de recursos no escuchando estamos eso. hablando de guita únicamente, ¿no? Estamos No, no, hablando de un montón de no. recursos económicos, Recursos, emotivos y etcétera. sí, sobre todo, sí, 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 totalmente. O sea, no sé, por ejemplo, comparando conmigo misma, si vos hoy me dices a mí algo de mi aspecto físico, yo me lo voy a tomar de una manera totalmente diferente por todos los recursos que tengo a cómo me lo tomaba incluso cuando tenía 12 años o 8, ¿no? O 17, con lo importante que son esas edades, es muy fuerte. Y además te va todo el tiempo, como te decía hace un rato, marcando como esto que hablamos de la norma, ¿no? Como te estás corriendo de aquí. Y ese correrte de ahí implica, o sea, te estás saliendo de la norma, te estás saliendo de lo que se espera, te estás saliendo de lo hegemónico desde la forma que vos lo quieras ver, Sí, no sí. solo desde lo físico, ¿no? Entonces, lo que te está llegando a vos no es tanto si sos linda, fea, blanca, negra, gorda, flaca o lo que sea, ¿no? Te está llegando, vos no estás bien, vos estás fallada, vos tienes que hacer algo, tienes que Claro. cambiar, ¿no? Y a veces son luchas interminables porque, además, no estamos hablando en profundidad tampoco, pero la forma en la que yo estructure mi cuerpo, ¿no? La forma en la que yo me autoperciba, por ejemplo, hablando solo del esquema corporal, también tiene influencia de estos factores externos, de las opiniones, de lo que marca, ¿no? La voz popular, lo que marca la línea, ¿cómo te puedo decir? Como la publicitaria, etcétera, ¿no? El que te, ponele, yo te digo, bueno, no, me amo a mí misma y todo, pero me voy a comprar ropa y no encuentro. O sea, tenemos que buscar una ley de talles para que las personas que hacen ropa estén obligadas a incluir a la diversidad de los cuerpos a esta altura, ¿no? Como, Sí. ¿por qué todos tenemos que tener hasta 65 kilos? Y todos más o menos el mismo cuerpo. Sí, y hay una imposición de colores también, porque te lo También. manda la moda y te Sí, dice qué sí, es lo que sí. podés usar, que esa es mucho más liviana para con los hombres. A los hombres como que nos dan permiso de ser más cachivache. O sea, en determinados momentos sí tenés que usar traje, para verte o para que te vean, pero podés andar medio con Pero jogging y va. sí, pero las presiones, como decías vos hace un rato, todos estamos en la misma, solo que tenemos, hacen hincapié en distintos aspectos, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que vos decías hace un rato, y hay hasta frases horrendas, ¿no? Como a las mujeres se las conquista por el oído y y a los hombres se los conquista por la vista. No sé si alguna vez has escuchado Sí, sí, eso, sí, 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 ¿no? sí. Lo que estamos diciendo ahí básicamente es que hay toda una sociedad históricamente que te está empujando a que la mujer sea la que tenga que cumplir con ciertos estándares de belleza, cómo te tienes que ver, cómo te tienes que comportar. O sea, toda tu sexualidad básicamente tiene que estar adaptada al ojo ajeno, o sea, al ojo de ustedes para ser las elegidas, porque nosotros dentro de lo cultural todavía siguen la idea de nosotros, que nosotros no somos las que producimos. A nosotros nos tienen que casar, ¿no? Nos tienen que conquistar, Claro. porque el proveedor es el hombre, hablando en las relaciones heterosexuales sobre todo, que esa es la presión que tienen ustedes.
Vos no puedes decidir así como abiertamente, ah, bueno, voy a ser amo de casa, ¿no? Claro. Es como, hay hoy obviamente, pero me refiero a que es como, choquea, Sí, ¿no? sí, sí, y además está mal visto si la mujer sale de levante, digamos. O sea, si la mujer encara si la mujer es la que va de conquista a conquistar un hombre, Es, qué es horror, qué fácil, espanto. es Claro. fácil, no se hace valer, ¿no? Bueno, va a ser para un polvo y nada más, porque con ella no voy a poder formar una familia ni tener una relación Claro. estable, porque si viene así levanta, ¿no? Como, y eso, ese pensamiento nunca se lo lleva a la polaridad y a pensar, bueno, pero y un hombre levanta, ¿es para tener una relación seria? ¿Por qué él sí te está casando a vos, casando, conquistando, y con él vos ibas a poder formar una familia como si eso hubieses estado esperando toda la vida? Pero cuando una va a levantar, el hombre, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que como es, todo esto es un esquema, o sea, es un esquema ya de comportamiento, todos sabemos qué sigue, ¿no? Ahora ponerle con las redes sociales, te agrego, te tiro el fueguito, el 100, un día te digo qué lindo, otro día no sé qué, ¿no? Como que son esas danzas de apareamiento modernas y Claro, sabemos un poco qué es virtuales. lo que, virtuales, y sabemos qué es lo que va a venir después. Cuando una mujer encara, se saltea tantos pasos que el hombre queda como fuera de, fuera de juego, ¿no? Es Claro, como, paren que esto no está en el manual. claro, es como, ¿y ahora qué hago yo? Ya no tengo, ya es como que pierdo el poder de yo, es esto también, yo manejo el juego. Yo te invito, yo te cancelo, yo te vuelvo a llamar, yo, ¿no? Como, por lo general, yo en mis redes sociales solía hablar mucho del tema del ghosting, por ejemplo. La mayoría de los casos de ghosting son por parte de varones hacia las mujeres, Que ¿sí? desaparecen Desaparecen, totalmente. ¿sí? Y también es mucho por el lugar, como te hablaba hace un rato de los esquemas, la mujer también queda a la espera. Y vos fíjate cómo todo tiene que ver con esto que te hablaba hace un rato de la vaina, que hablábamos de la vagina. Bueno, Sí, nosotras somos pasivas y receptivas. y No, Penélope. tenemos que esperar, como Claro. Penélope. No podemos ir en busca de, no podemos tomar acción y movimiento. Hay una perspectiva de la sexualidad, yo la he conocido desde la sexualidad sagrada, no sé si vendrá desde otro lado, porque incluso a mí, en mi formación como sexóloga, me han enseñado también a la vagina y a la genitalidad femenina como pasiva, ¿no? Por la forma, o sea, es como un círculo receptivo y hay un falo, ¿no? Haciendo el movimiento. Esto recibe, esto tiene el movimiento, esto tiene la acción, ¿sí? Voy a ser censurada en tu programa. No. Bueno. Si alguno se Y horroriza. desde la sexualidad sagrada, lo que se habla es que en realidad la vulva recibe, pero es la que tiene la posición activa de recibir el pene. ¿Sí? Desde el mismo movimiento. Te toma. Te lo voy a traducir un A ver, castellano. a santiagueño básico, A, para que a lo un entienda. santiagueño o un norteño básico. Señor, usted no se está comiendo a nadie. Se lo están comiendo a usted. Porque viste que está el me estoy comiendo a nada. Y A bueno, nadie. lo bueno sería que nadie come a nadie, ¿no? No, De claro. última, están Pero, compartiendo un, pero un en, bocadillo. en ese acto de fagocitar, la que da permiso de entrar en su cuerpo siempre es la Y que mujer. toma, además, Totalmente. ¿no? Claro, la mujer es la que da Hasta el permiso. óvulo incluso Porque tiene el ese tipo, movimiento. el tipo es campeón, pero el tipo puede estar en el boliche y querés bailar, querés bailar, querés bailar, querés bailar, querés bailar, querés bailar, querés bailar. Y puede estar toda la noche completa hasta que una le dice que sí y no es el campeón. Pero si la mujer llega a hacer eso, por Dios, qué espanto. Mm. Y cómo eso va también como carcomiendo internamente a la persona, ¿no? Porque ante una situación, el hombre está también preparado para que los rechacen, los rechacen, los rechacen, hasta que una pica, ¿no? Como esa idea. En el caso de la mujer, Simula estar preparado. bueno, eso ya es otra cosa. Pero está más socialmente, estamos hablando como Sí, de lo sí, que sí, se sí, sí, espera, sí, ¿no? sí, 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 En sí. cambio, la mujer te rechaza uno, te rechaza, ya no llegas al segundo, ya estás un mes en cama, ¿no? Porque te da directamente en tu autoestima, por esto de el tener que ser elegida por alguien, no te das, o sea, estoy hablando obviamente de generalidades, Sí, vuelvo a decir, ¿no? es un cambio de roles, Es sí. un cambio de rol del que a veces no estamos acostumbradas. Cuando te pasas al otro lado, pues suele generar rechazo en el otro, pero lo tomamos como un problema nuestro. Y en realidad es un problema del otro, que Igual no el sabe hombre- qué hacer con eso. Pero igual el hombre es más difícil que rechace, ¿no? Porque también es como el hombre heterosexual, varón, cis, macho, pelo en pecho, etcétera, etcétera. Tiene que probar su masculinidad, no le podría decir que no a alguien. Es como que es animalito y agarra
a lo que se le va. Por eso también el hombre es querés bailar, querés bailar, querés bailar, querés bailar, y pasó por al lado una morocha, una rubia, una gorda, una flaca, Bueno, una vos alta, una sabés petiza. esto que vos dices que yo me lo imagino como en un boliche, ¿no? Por esto del querés bailar. Eh, una vez también sentada en un grupo, con un grupo de amigos y de amigas, nos hemos reído un montón porque o sea, hace varios años, ¿no? Cuando estaba muy en auge el Tinder, que ahora ya está ahí como lo usa la gente, sí, muchos usuarios tiene, pero era tema de conversación en ese Claro. momento, ¿no? Y nos reíamos porque decíamos, ¿cómo puede ser que le decíamos nosotros a un amigo, todo el tiempo enganche? Y nosotros estábamos ahí como, ay, sí, no sé, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo puede ser que ustedes no enganchen? Claro, nos ponemos a ver los Tinder y el chabón directamente, no me acuerdo para dónde era el movimiento, pero él era match, 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 Claro. porque le daba todo. Corazón a todo lo que se le cruzaba. Claro, no me acuerdo cómo era, si era un corazón o para la derecha, la izquierda, no me acuerdo cómo te aceptaban o te rechazaban. Y él a todo le daba, le abría la puerta a todo. Entonces, claro, del otro lado, dos, tres que te ponían también el like o lo que sea en el Tinder, hacías match. Pero porque él le había dado match a todo el Tinder. Claro, Y nosotros estábamos selectivos, así como, no, este me parece que no, este que Claro, vos sí. ves los perfiles y Claro. ves. Claro, es que la mujer es más selectiva y el hombre es más animalito para esto, digo, ¿no? Es más. Pero fíjate también desde la El, idea. el hombre va y pesca en pecera y ustedes tiran como más, van eligiendo. Y también por ahí tiene que ver con, vuelvo a decir que esto es una generalidad, pero lo que se va buscando de fondo, ¿no? Nosotras estamos chipeadas para conseguir pareja, Ah, claro, claro, ¿no? claro. Entonces tenemos que ser más selectivas porque puede que sea el padre de nuestros hijos, ¿no? Como tenemos como ese chip hasta que llega una edad en la que se rompe el chip ese, pero o un momento de la vida en el que por ahí te informas un poco más y abres un poco más la cabeza y te das cuenta que no va por ahí, pero por lo general es eso. Yo tengo que buscar un candidato porque no estoy buscando solo coger. En la generalidad insisto, ¿no? No estoy buscando solo coger con alguien. En el mejor de los casos voy a coger y después me voy a seguir conociendo con este ser humano. Por Sí. eso cuando a mí me preguntan qué tal Tinder, y para mí Tinder no está mal, es como es el boliche de la edad moderna, lamentablemente, ¿no? Es el antro. Entonces vos ahí vas y va a depender también de vos para qué estás disponible y con quién te vayas encontrando y esa disponibilidad que la puedas sostener o no. Porque, por ejemplo, yo puedo buscar solamente coger y de repente conocer a alguien que tenemos charlas piolas, que se da como para otra cita y eso puede ir flexibilizándose. Ahora, si yo solamente busco pareja y voy al Tinder, probablemente no la consiga. ¿Me explico? Como, Sí, 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 sí. porque en las bases no es para eso el Tinder. Pero además el hombre tiene como más permiso de ser un poco más irresponsable en esto de querer bailar, bailar, bla, 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 porque además también está, hoy ya no tanto, pero cultural y históricamente está como más permitido que el tipo no se haga cargo absolutamente de nada y se borre. Que hoy todavía sucede. La mujer es la que siempre, o en la mayoría de los casos, se queda con el hijo o el accidente, o llámelo como se le dé la gana, pero es la que se queda con eso. Por eso tienen mucha más responsabilidad a la hora de elegir pareja que el hombre que tiene Sí, permitido porque el hombre ser más tiene muchos más irresponsable. privilegios. Totalmente, Sí, sí, sí. totalmente. Porque además, digo, históricamente tenía permitido hasta no cuidarse, digo, ¿no? No. Por eso no entienden los conceptos de poliamor, de no exclusividad sexual y etcétera, etcétera, porque el hombre podría no cuidarse y hay gente que está formateada así y así la siguen sosteniendo. Bueno, cuando en su momento también que estaba muy en auge el concepto del poliamor, me acuerdo aquí en Salta haber dado una nota, no me acuerdo para qué diario, que tenía todavía estas cuestiones así como te iban a filmar en vivo, ¿no? Como que hacían esto, ¿no?, para las redes sociales. Y me acuerdo que yo estaba espantada por los comentarios abajo porque obviamente eran muy agresivos, porque además, como te decía hace un rato, vos dices sexualidad y la gente piensa en sexo, imagínate cuando dices sexóloga. O sea, nunca comprenderían que soy una profesional que habla de salud sexual. No, vos sos la organizadora de las orgías. De las orgías, Claro, claro, la que claramente. tiene la data. Claro. Y Si por eso te invité. ¿no es así? No era así, corta todo. Y con respecto al poliamor, siempre me terminaban diciendo en algún momento algo que yo detestaba, que era, bueno, son cuernos consentidos.
Y era como yo estaba 45 minutos explicando el concepto y de qué va y de qué viene y todo, y lo terminaba resumiendo en eso. Sí, el reduccionismo nos está haciendo muy Nos mal hacen también. muy Sí, mal. sí, sí, nos arruina. Pero bueno, y aquí para hablar de esto, ¿no? Lo que te decía hace un rato de la forma de relacionarnos, por ahí para no entrar tanto en el detalle de relaciones abiertas, anárquica, el poliamor y todo lo demás, hoy se las separa porque hay tantas formas, como personas casi para relacionarse, que se habla de la monogamia y las no monogamias. Claro. ¿Sí? Entra la monogamia, ya sabemos cómo es, que es un sistema que es funcional al sistema sociopolítico y económico, Claro. y después las no monogamias, que son las formas en las que uno más o menos va piloteando cómo relacionarse. Pero como no me gusta hacerse la fácil en la monogamia, también hay relaciones homosexuales. ¿En la monogamia? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Ah, bueno, no, Es pero que la gente mon- cree que es heterosexual. No, No, jodas no, eso. no, no, no. En el mejor de los casos lo que se espera es que sean heterosexuales, pero como siempre, ¿no? En todo. Claro. Hasta para trabajar de mozo te piden que preferentemente seas heterosexual, o sea, no tiene nada que ver, pero te lo imponen. Sí, sí, sí. Y si sos mujer, guarda que no vaya a querer tener hijos, porque ya te van descartando para los laburos. Sí, sí, sí. Y en el caso de las no monogamias, como te decía hace un rato, lo que tiene para mí de piola, vos me dices que hay mucha información, yo insisto en que puede haber mucha, pero te obliga a que te sientes a conversar sobre ella, porque no tenemos en claro. Yo a vos te digo, tengo novio, y vos ya has entendido un montón de cosas. No solo que yo estoy con un Un masculino. hombre, punto. Sí, que puede hasta no ser hombre, pero te digo novio, vos te puedes imaginar que es un masculino, pero ya te has imaginado que si más o menos tengo más de 30, probablemente dentro de poco me vaya a vivir junta con esta persona, o que en algún momento tenga hijos si es que ya no estoy embarazada, o que nos vamos a casar, ¿no? Claro. Viene como por añadidura. Pero gente de bien hace eso. Claro, solo la gente de bien. Claro. Por eso... Y en las no monogamias, yo te puedo decir que estoy en una relación, ¿no? Y no nada está sentado ahí. Absolutamente nada dentro de las no monogamias. Entonces te obliga, insisto, a que vos te sientes y charles con las personas. Primero que charles con vos y te preguntes, bueno, a ver, ¿para qué estoy disponible yo? ¿Qué me gustaría? ¿Qué flasho de esto? ¿Qué estoy buscando? Claro, ¿qué quiero que quiere el otro? Primero todo esto conmigo mismo. Obvio. ¿Sí? Y de ahí me siento a conversar con la otra persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que la monogamia tiene muchos acuerdos, pero todos son implícitos. Por ejemplo, la exclusividad sexual. Por Ya, si ejemplo, no es la traición. exclusividad afectiva. Porque Claro. si no, me estás cagando directamente. Cuando en realidad capaz que no se ha charlado nunca de esto. O de repente pasan 7 años de novios y una de las partes dice, che, bueno, y tengamos un hijo. Y dice, no, no, si yo no quiero tener hijos. Claro, ¿no? nunca quise. Nunca quise tener. Y sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué me haces esto? Claro. Desde nunca me lo has preguntado, ¿no? Y en las no monogamias sí tienes la posibilidad, porque están ahí como recién surgiendo, como de forma más masiva, porque siempre han existido, obviamente, pero ahora es como que se las ve más, a charlar de estas cosas y a que los acuerdos, primero, que sean explícitos, y segundo, que sean permanentes. No te digo que todos los días a las 7 de la tarde te vas a sentar a conversar con tus vínculos sobre qué está pasando, Claro. pero más o menos, ¿no? Es como, bueno, a ver, mira, yo quiero esto, vos quieres esto, bueno, llegamos a un consenso, esto es lo que vamos más o menos acordando y vamos tanteando y vamos viendo qué nos va pasando. Y la invitación siempre es que a lo que te pasa, por ejemplo, me dan celos, que vos puedas ser responsable. En la monogamia y con toda esta estructura que veníamos hablando hace un rato, cultural, terminamos entendiendo que el que me cela me ama, ¿no? Que son de los grandes mitos, y que incluso si no me Sí. cela, no me ama, Claro. ¿no? Y que el celo tiene que ver con el otro. No, y el celo Y el tiene celo que es ser del tuyo. hombre, porque si el celo es de la mujer es tóxica. Claro, sos una tóxica y él es un copado, como Claro. siempre. Pero esto, ¿no? Que en las relaciones no monogámicas la invitación es a que vos te des cuenta que todo lo que a vos te acontece, aunque parezca una obviedad, no lo es, te acontece a vos. Claro. Entonces, quien tiene que ser responsable de lo que le va generando la forma en la que se relaciona con los demás es uno o uno mismo. Y la base es un diálogo franco, sincero, sin vergüenza y con Y que consentimiento. incluso, y eso, ¿no? Que es la base de la intimidad. O sea, la intimidad no es coger con el otro o poder desnudarme físicamente, es todo lo contrario, es poder estar, si quieres usar la palabra de desnuda, pero estar desnudo en cuerpo y alma, Claro. y que el otro te respete y no te cague, pero en esa vulnerabilidad. O sea, que vos puedas ser vulnerable ante el otro y que el otro no se abuse de Y no tu se- y no te vulnerabilidad. juzgue por eso. Y no te juzgue tampoco. Es comprender que es esto, ¿no? Es como se dice en la Gestalt, el yo soy yo y tú eres tú, ¿no?
Es hacer esa distancia, que no quiere decir vos en la tuya y yo en la mía, sino todo lo contrario, es lo que es tuyo, lo que es mío, y juntos veamos como en un tercer estadio qué es lo que podemos construir. Ojo, y cuando hablamos de juntos no estamos hablando tampoco de dos, porque pueden No, participar muchas más más personas. personas, dos, tres, uno solo incluso, si quisiera. Digo, esto no es a dos personas. Sí, por ejemplo, esto que ahora también se habla mucho más en la lucha por los derechos y hemos empezado a hablar también de los embarazos. Bueno, cuando se hablaba del aborto también se hablaba de la parte de la crianza luego, ¿no? De cómo termina la mujer quedando muy sola con este rol, como decíamos hace un rato, porque es el rol impuesto. O sea, vos sos la Claro. madre, vos lo tienes que criar y te arreglas como puedas. Sí, yo me puedo borrar y cuanto mucho soy bonito y te paso unas chirolas, unos mangos como Con para que suerte te paso la tenga... cuota. Claro, con suerte. Con Sí. suerte. Y hoy por hoy ya estamos hablando de que la crianza se necesita que la crianza sea en red. Una persona sola no puede hacerse cargo de otro ser humano porque es muy difícil, porque todo un sistema, como hablábamos hace un rato también, empuja para que esto sea mucho más difícil de lo que además es, ¿no? Si yo me pongo a criar, por ejemplo, no puedo salir a laburar. Si yo quiero salir a laburar, esa persona tiene que quedar con alguien. ¿Con quién queda? Con Si otra mujer. Con otra mujer, o con tu propia madre, o con tu abuela, ¿no? Porque Sí, viene sí, así sí. de largo, o con una tía, etcétera. Y Sí, si sí, no, o tiene con, que o con ir una mujer que contrataste, porque siempre es mujer. por una, claro, o niñeras o al sistema educativo, que también a donde obviamente hay que poner guita. Entonces, si yo tengo que poner guita, ¿cuánto me queda de lo que voy a ganar si salgo a trabajar? Claro. ¿No? Entonces, muchas veces termina, o sea, es tan macabro, tan perverso el sistema, que no te queda otra que terminar vos quedándote en la casa. Y de repente, cuando tal vez, por ejemplo, tu hijo, tu hija, puede ser escolarizada obligatoriamente y ya tiene que empezar, creo que ahora es desde los 5 años, Desde los 5 la obligatoriedad. Ya te han pasado 5 años de tu propia vida, ¿no? Donde por ahí no te has podido volver a como reinsertar en el sistema productivo, lo que hace que sigas dependiendo de un chabón. Claro. O sea, es mucho más complejo que esto que estoy diciendo, pero relacionándolo con las relaciones no monogámicas, es una invitación a realmente pensarnos en comunidad. Porque cuando pensamos las relaciones desde solamente la heterosexualidad, nos quedamos muy solas, sobre todo las mujeres. Es hombre-mujer, ¿no? Y el hombre sale de la casa y la mujer sigue sosteniendo el sistema familiar, la crianza, etcétera, el cuidado del hogar y de las buenas costumbres, como pero a la decíamos vez hace un rato. son las tóxicas y las que dominan el hogar y lo dominan a él y manejan la economía y no le dejan plata a él para que gaste con los amigos porque se la quedan todas ustedes. Claro, sí. Y gastamos en hacernos las uñas, las cejas y todas esas cosas. Sí, claro. Con los Digo, eso es lo que está 15.000 establecido. pesos, con los 15.000 pesos que pasan de cuota alimentaria, si es que dejan eso en la casa, Sí, y si vive en la casa le dominan ustedes la billetera. A los pomelos. a los pomelos. Entonces, Claro. porque digo, eso también existe en la falta de diálogo, porque yo puedo elegir también eso de, mira, yo gano tanto, toma, hacete cargo vos, porque vos sos buena con los números. Porque es un laburo porque yo administrar no. la guita también. Totalmente. Y porque la persona que pasa más tiempo en la casa, lamentablemente, y ocupándose de todos los cuidados, Exactamente. es la mujer. Y cuando hablamos de acuerdo, cuando hablamos de diálogo y después hablamos de acuerdo, estamos hablando de contratos, no escritos, digo, no vamos a la escribana a decir ti. Pero los contratos y los acuerdos tienen un vencimiento y pueden ser modificados. Porque también creen que esto de establecemos un contrato, establecemos un acuerdo y es para toda la vida. Porque Bueno, la también está monogamia sí, porque vos te vas y te casas y ¿qué te dicen en el altar? Ah, sí, no, esto es Es para toda la hasta vida, que la esto es para muerte siempre. te separe, Sí, ¿no? sí. En el caso de las relaciones no monogámicas, es lo que yo te hablaba hace un rato, que es lo más hermoso para mí que tienen, son esos contratos, que son todo el tiempo, se conversan y se van modificando a medida que los van experimentando. Y hay cosas que van a ser de tu talla y hay cosas que no. Yo puedo venir con la idea de que para mí estaría buenísimo que seamos 7 en la relación y de repente me doy cuenta que no puedo ni con vos, ¿no? O sea, y eso se va probando. No puedo ni conmigo. No puedo ni conmigo, ¿sí? Entonces eso se va probando, se va charlando todo, lo que vos te puedas imaginar, que en la monogamia, como decíamos, está todo implícito, en las relaciones no monogámicas por lo general está todo explícitamente planteado. Sí, y erróneo, porque reprimen el deseo de los otros siempre. Como, Porque yo siempre, o sea, podemos ser monógamos
y no haberlo charlado nunca, pero en algún momento yo puedo tener el deseo de conocer a alguien o de eventualmente, o obviamente ella también, y es un deseo que podría surgir de los dos, y claro, y como no se habla, se reprime. Sí, y también ahí entramos como, por que es ejemplo, un sistema en represivo. lo que totalmente, por eso te decía hace un rato, que es una forma de control social. O sea, la familia, porque los llevamos a familia más allá de si tienes hijos o no, ya la relación monogámica es un dispositivo de control. Porque vos fíjate los roles que se le van dando a cada personaje de esa relación y cómo terminan a lo largo de la historia. ¿No? O sea, el hombre sigue formando parte del sistema productivo, la mujer se tiene que quedar a cuidar el hogar y las buenas costumbres, como decíamos hace un rato, y eso es solamente por una cuestión de género. O sea, y genital, o sea, ni siquiera. Entonces, el poder tener las posibilidades, como te decía hace un rato, de que vos elijas tu propia forma de relacionarte es muy importante. Y vos puedes decirme, como recién, me siento súper cómodo con la monogamia, pero hacer mi propia monogamia, ¿no? Con mis propias reglas, porque De yo la acuerdo, voy a claro. vivir. Si Claro. yo voy a estar con una persona 2 meses, ya son 2 meses de vida, 10 años, toda la vida, ¿cómo no voy a poder elegir la forma en la que lo voy a hacer? Claro, y De eso, hecho, y eso no incluye únicamente la relación sexual o el vínculo, no, no, incluye la la forma de todo. economía, la vida cotidiana, la forma en la que nos vamos a relacionar, con quiénes nos vamos a relacionar, ¿no? Vos fíjate que estoy de novia, listo, los domingos hipotecados porque tienes que pasar con la familia de él, la familia de ella, ¿no? Como los sábados se hace tal cosa y los viernes tal otra. Como todo tiene que empezar a ser en conjunto y vos terminas perdiendo tu individualidad. Viernes de soltero, sábado de carnero y ese Y tipo de así, cosas y que esas también están cosas, establecidas. ¿no? Hablando exclusivamente de sexo, si es con menores es delito, lo descartamos. Si no está consentido, no está bien, lo descartamos. ¿Te Delito. consultan si algo está bien o está mal? Sí, mucho. Me imagino que debe haber mucha duda sobre yo deseo, pienso, sueño, fantaseo que esto quisiera probar, experimentar o lo que sea. ¿Estará bien o estará mal? ¿Hay Sí. algo que esté bien o esté mal? No. Haciendo esas diferencias, Sí, sí, perdón, que vos totalmente. habías dicho, no. Y animales, Y menos, porque y el menos. animal no puede prestar consentimiento, digo, porque también existe esto de la zoofilia y para mí me parece aberrante porque no pueden prestar consentimiento. Digo, Ujú, si no está consentido, si son menores y hay animales, se corre de ahí y el resto. ujú. Y el límite es de cada uno. O sea, el límite y la consideración de lo que es, porque vos por ahí pensamos como en cosas tal vez muy descabelladas, ¿no? Y hay gente que te pregunta, ¿es normal que yo quiera tener sexo todos los días o estoy enfermo? O sea, vos por ahí te imaginas, ¿no? Si, no sé, si quiero masturbarme en la vía pública, ponele, ¿no? Eh, Son cosas que tienen que ver más como con no sé cómo explicarte, como con esta norma de la que hablábamos hace un rato, que es muy limitada. Entonces, es muy fácil salirse. Es muy fácil, muy sencillo salirse de esa norma, de lo que te establecen que tiene que ser la sexualidad. De hecho, tenemos hasta una forma de coger ya incorporada en el cerebro. Has visto que siempre se jode mucho con el misionero, ¿no? Porque la mayoría Sí. de la gente tiene ay, no me sale como como un diálogo de los cuerpos, ¿no? Como muy establecido. Obviamente también tiene la influencia del porno, esto ya también lo sabemos, pero cualquier cosa que se vaya por fuera de ahí, Que el porno fue ESI para un montón de generaciones, ¿no? Entonces y sigue lo siendo. entendieron, claro, y lo entendieron Sí. como que es eso, y gente, es ficción. Ujú. Sí, 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 un ejemplo que ponemos siempre los sexólogos es que a vos te puede gustar Rápido y Furioso, pero no vas a salir por acá por la Bicentenario a 200 kilómetros por hora, Claro. porque es ficción, vos entiendes que es ficción. Bueno, el porno lo mismo, vos no puedes tener esa expectativa Las dentro del películas de encuentro terror sexual. son ficción, Te el pueden porno es ficción, encantar, claro. claro, te puede encantar el porno y buenísimo si vos lo quieres consumir y a vos eso te estimula, genial. El problema es que vos eso quieras trasladarlo al encuentro con la otra persona y que además esa persona no haya visto la misma peli, ¿no? Como Claro. estás esperando de mí que sea un personaje que no conozco directamente. Claro, claro. Por lo menos mostrámela y dame la opción de decir. Por lo menos la veamos juntos. Claro. Sí puedo o no, compa, no Bueno, me doy cuero. esto, ¿no? Por ejemplo, en la normalidad, yo creo que a vos no te va a parecer para nada descabellado, pero hay mucha gente que sí, ¿no? ¿Está mal que mi pareja vea porno? ¿O está mal? Las mujeres me preguntan mucho, si yo tengo pareja, ¿está mal que me masturbe?
Sí. re común que te pregunten eso. Claro, y hay mujeres que ven como una traición que el hombre vea porno y el hombre Sí. lo ve a escondidas porque no Y, lo que, puede y compartir. hombres que creen que la masturbación tiene que ver con una deficiencia de ellos. Entonces también está mal. Claro, ¿No? o Vos de te ellas. masturbas porque yo no logro satisfacerte. Claro. Y vos ves porno porque yo no te gusto. Claro, es muy complejo el tema, ¿no? Porque se toma muy con liviandad y por eso era la intención de hacer este programa y sin tiempo, porque es tan complejo que tiene que ver con el bienestar y la felicidad y la libertad de todos. Ujú. Porque está íntimamente ligado absolutamente a todos si nos ponemos a pensar esto de el va de vuelta, voy a una oficina pública y me atienden mal y esta es una malco. Mm. Y en serio, todo lo vinculamos, pero está un poco vinculado con todo, con Ujú. nuestro acontecer cotidiano, Sí. porque nos roza permanentemente. Sí, yo te diría que por ahí no con lo sexual, con lo explícito, no con el coger, Con el acto mismo. sino sí. con la libertad de expresión, con el Exacto. ser, no con el coger, sino con el ser, con Por- la sexualidad en el sentido amplio. Por eso la De yo- separación del principio de sexualidad y sexo. Claro, Ok. o sea, es como la sexualidad es lo macro. El sexo forma parte. Es como hace un rato cuando hablábamos de la vulva. Vos tienes una vulva y tiene muchas partes. La vagina es una parte, Claro. ¿no? Bueno, de la sexualidad es una parte el sexo, pero tiene muchas más aristas. Pero como no conocen la vulva, tampoco conocen el pene, que también tiene un montón de partes. Ujú. Sí, Que ese es otro problema de la falta de educación sexual. exactamente. Y también a mí me encanta cuando se habla del culo, ¿no? Que hay una frase que se usa mucho que es el culo no tiene género, que a mí me parece fabulosa, pero vos fíjate cómo, ¿qué diferencia tiene tu culo y mi culo? Ninguna diferencia. Hablando de anos específicamente, no vamos a hablar Si hablamos de nalga, ya era no hablamos de distinto. nalga, estamos hablando Ahí del ano podíamos empezar a específicamente. discutir No diferencias. hay sí. bueno, una diferencia es que ustedes tienen la próstata una falange y medio para adentro, ¿no? Que se puede estimular y pueden llegar a orgasmos fabulosos. El tema es que tenemos mucha limitación respecto al ano masculino, sobre todo de los heterosexuales, obviamente, y mucho prejuicio sobre los anos homosexuales, obviamente. Ah, totalmente. Pero esto es cultural, porque no hay una diferencia en realidad en cuanto a, por ejemplo, que una mujer heterosexual quiera tener sexo anal y un hombre heterosexual quiera tener sexo anal. Muchas me consultan a mí, tanto hombres como mujeres, desde el lado de los hombres me preguntan, ¿está mal que a mí me guste? ¿Soy gay? Si me estimulan de esta manera, me tendría que replantear mi sexualidad y no sé qué. Y en el caso de las mujeres es que se ponen muy incómodas porque la pareja les pide, por ejemplo, el beso negro o que les estimulen el ano y se espantan porque es como, ¿mi pareja es gay? Esa pregunta me la han hecho millones de veces. Y es una parte del cuerpo. O sea, es una parte del cuerpo que al estimular te da placer, punto y fin. No hay mucha más vuelta que darle. Queda reducido a los participantes de ese acto, que pueden ser 2, 3, y, Sí. lo que se le Pero dé la ¿por qué gana a cada estaría puesta en juego tu identidad? quien. O sea que casi todo lo que te preguntan puedo inferir en cuanto a sexo se refiere, casi todo lo que te preguntan como duda, la respuesta es no. Ujú. Básicamente. Sí, mi repregunta sería, ¿te hace feliz? ¿Te da placer? Claro, pero no se le contesta una pregunta a una persona con Con otra otra pregunta. Entonces de decirle Pero tampoco no. se hace preguntas profesionales por Instagram, así que si vamos de la base, que me pidan una consulta y lo charlamos más profundamente. Hablando de Instagram, ¿dónde te encuentran? En Instagram, en SabriRHK, @SabriRHK, @Sabri RHK. así. Sabri, ha sido un placer enorme tenerte hoy. La verdad que hace mucho tiempo, pues nosotros hemos hablado y nos conocemos y somos amigos, pero nunca tuve la oportunidad de entrevistarte así en profundidad. Es verdad. Y es algo que tenía pendiente, así que en mi casillero de pendiente lo voy tildando. Y yo de que vos me entrevistes, hace muchos años. Hace muchos años, sí. Te agradezco mucho por haber venido. Gracias a vos. Y esta partecita, antes de despedirme, la vamos a poner al principio. Si este programa lo va a ver con alguna persona menor de edad, que esté con algún adulto, porque puede herir algunas susceptibilidades, que no debería. Pero puede que tengan Puede- que explicar algunas cosas. Puede que tenga que explicar algunas cosas, así que si no la sabe, pregunte. Si no la sabe, cante. ¿Puedo agregar algo con respecto a esto de los menores, que es una consulta que que recibo mucho quieras. también? Que cuando le vamos a hablar de sexualidad a nuestros hijos, hijas, es importante que primero nosotros nos informemos, obviamente, para poder hablar sobre algo. Un tip es, si te preguntan algo que vos no sabes contestar, decirle, no sé, No sé. lo averigüemos juntos, es una gran herramienta y de paso vos también te vas desbullando.
pero es acordarnos que no solamente hablamos con la boca, que tenemos todo un lenguaje corporal y que si nosotros no tenemos trabajada la sexualidad y tenemos todavía muchos prejuicios, eso es lo que también vamos a estar transmitiendo. Entonces es importante replantearnos a nosotros qué concepto tenemos sobre la sexualidad, sobre el sexo, las identidades, etcétera, para poder transmitir la información sin juicios, negativos sobre todo, para que nuestros niños puedan ser libres también. Gracias, Sabri. Gracias a vos. Pasaba Sabrina Ríos, sexóloga, psicóloga, hace terapia gestáltica, es dula y la pueden encontrar en Instagram como SabriRHK. Nosotros nos vemos, nos escuchamos en la próxima semana. Gracias.